la sombra que seguía al tren. Obreros juraron verla moverse Querétaro, 24 de agosto de 1978, 1809. El calor de agosto se adhería a la piel como una segunda epidermis. Querétaro, 1978, era una ciudad que crecía hacia el futuro con la misma rapidez con que intentaba olvidar su pasado. Las nuevas colonias se extendían hacia el norte, mordisqueando los antiguos ranchos y haciendas que alguna vez definieron la identidad del lugar. Entre el progreso y la memoria, el tren de carga seguía siendo el cordón umbilical que conectaba a la ciudad con el resto del país, un dinosaurio de hierro que atravesaba el paisaje con su respiración de vapor y diésel. Esa tarde de agosto, cuando el reloj marcaba las 6:09, algo cambió para siempre en la vida de quienes trabajaban en los talleres ferroviarios de la estación de San Juan del Río. No fue una explosión, no fue un accidente. Fue algo que ninguno de los obreros presentes podría explicar sin que su voz temblara, sin que sus manos buscaran inconscientemente un crucifijo o una estampa de la Virgen de Guadalupe. Si estás disfrutando de esta historia, no olvides suscribirte al canal y déjanos un comentario contándonos desde dónde nos estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo estas historias que merecen ser contadas. Ramiro Sánchez tenía 32 años y llevaba 12 trabajando para Ferrocarriles Nacionales de México. Sus manos encallecidas conocían cada tuerca, cada tornillo, cada pliegue del metal que componía aquellas bestias de acero. Era un hombre de pocas palabras, pero cuando hablaba, los demás escuchaban. Aquella tarde, Ramiro estaba supervisando la revisión rutinaria de un convoy que había llegado desde Guadalajara. 8 vagones de carga, nada fuera de lo común. El protocolo era simple: inspeccionar los frenos, verificar los enganches, revisar las ruedas en busca de grietas o desgaste excesivo. El sol comenzaba a descender, proyectando sombras alargadas que se estiraban como dedos oscuros sobre el patio de maniobras. Ramiro caminaba junto al convoy, su libreta de notas en la mano izquierda, un lápiz mordisqueado en la derecha. A su lado, Ernesto Villegas, un muchacho de apenas 23 años que había ingresado al ferrocarril hacía 6 meses, tomaba apuntes y aprendía el oficio con la seriedad de quien sabe que un error podía costar vidas. «Fíjate bien en las soldaduras del tercer vagón», le dijo Ramiro sin apartar la vista de las ruedas. «Tienen que estar parejas, sin burbujas. Una soldadura mal hecha y todo se va al carajo». Ernesto asintió, anotando mentalmente cada palabra. Admiraba a Ramiro, no solo por su experiencia, sino por su templanza. En un ambiente donde los gritos y las bromas pesadas eran el pan de cada día, Ramiro mantenía una distancia profesional que infundía respeto. Fue entonces cuando Ernesto la vio. Al principio pensó que era una mancha de aceite, una sombra proyectada por el vagón, algo completamente normal en un patio ferroviario al atardecer. Pero algo en la forma en que se movía capturó su atención. No era la sombra de un objeto estático. Se desplazaba de forma independiente, serpenteando entre los rieles, como si tuviera voluntad propia. «Oiga, don Ramiro», murmuró Ernesto, señalando hacia el suelo. «¿Usted ve eso?» Ramiro levantó la vista y siguió la dirección del dedo de Ernesto. Durante un instante, su rostro curtido permaneció impasible. Luego, algo cambió en sus ojos. Un destello de reconocimiento, quizás, o de miedo. La sombra se extendía desde debajo del cuarto vagón, moviéndose en contra de la lógica de la luz solar. El sol estaba al oeste, proyectando las sombras hacia el este, pero aquella mancha oscura se desplazaba hacia el norte, reptando sobre los adoquines del patio con una lentitud deliberada, como si estuviera buscando algo. «Quédate aquí», ordenó Ramiro, su voz repentinamente tensa.
Se acercó al vagón con pasos medidos, agachándose para observar mejor. La sombra parecía emanar del espacio entre las ruedas y el chasis, un lugar donde la oscuridad era natural. Pero esto no era natural. La forma era demasiado definida, demasiado antropomorfa. Ramiro distinguió lo que parecía ser una cabeza, unos hombros, brazos extendidos. El corazón le golpeó el pecho con fuerza. Había escuchado historias. Todos en el ferrocarril las habían escuchado. Leyendas de hombres que morían en accidentes y cuyas almas quedaban atrapadas en los vagones, condenadas a repetir eternamente sus últimos momentos. Ramiro nunca las había creído. Era un hombre práctico, educado en la escuela dura de la realidad, pero esto era diferente. Se incorporó lentamente, sin apartar la vista de aquella presencia imposible. Fue entonces cuando la sombra levantó lo que parecía ser una mano, señalando directamente hacia él. ¡Ramiro! La voz de Ernesto lo sacó del trance. ¡Se está moviendo hacia nosotros! Efectivamente, la sombra había abandonado su posición bajo el vagón y ahora avanzaba sobre el suelo, deslizándose entre los rieles con una velocidad antinatural. No era rápida, pero su movimiento constante generaba una sensación de inevitabilidad aterradora. Otros obreros comenzaron a percatarse de la anomalía. Felipe Contreras, el jefe de turno, un hombre corpulento de 50 años con un bigote imponente, se acercó con paso firme. ¿Qué demonios está pasando aquí?, preguntó, la irritación evidente en su voz. Ramiro señaló hacia el suelo sin decir palabra. Felipe siguió su mirada y se detuvo en seco. Su expresión de autoridad se desvaneció, reemplazada por algo que ninguno de sus subordinados había visto jamás en su rostro: terror puro. «¡Dios santo!», susurró. La sombra continuaba su avance, ahora claramente visible para todos los presentes. Los hombres comenzaron a retroceder instintivamente, formando un semicírculo alrededor de la aparición. Algunos se persignaron, otros murmuraban oraciones que habían aprendido de niños y que no habían pronunciado en décadas. Manuel Aguirre, el más joven del equipo, apenas 19 años, cometió el error de acercarse demasiado. La curiosidad juvenil pudo más que el miedo. Se agachó, extendiendo la mano hacia la sombra como si quisiera tocarla. «¡No!», gritó Ramiro, pero fue demasiado tarde. Los dedos de Manuel rozaron el borde de aquella oscuridad imposible. Durante un segundo, nada ocurrió. Luego, el muchacho se desplomó como si le hubieran arrancado el alma del cuerpo. Sus ojos permanecieron abiertos, vidriosos, mirando hacia un punto indefinido en el cielo que comenzaba a oscurecerse. Felipe reaccionó con la rapidez de quien ha enfrentado emergencias toda su vida. Se arrodilló junto a Manuel, buscando pulso en su cuello. Lo encontró, débil pero presente. «¡Llamen una ambulancia!», vociferó. «¡Ahora!». Pero nadie se movió. Todos permanecían hipnotizados por la sombra que ahora se había detenido junto al cuerpo inconsciente de Manuel. Parecía observarlo, si es que algo sin ojos podía observar. Luego, con la misma lentitud con que había llegado, comenzó a retroceder, deslizándose de vuelta hacia el vagón del que había emergido. Ramiro sintió cómo el aire regresaba a sus pulmones. No había sido consciente de que había estado conteniendo la respiración. A su alrededor, los hombres comenzaban a recuperar la capacidad de movimiento, como si un hechizo se hubiera roto. «¿Qué mierda fue eso?», preguntó Ernesto, su voz apenas un susurro tembloroso. Nadie respondió. No había respuesta que dar. La ambulancia llegó 20 minutos después. Los paramédicos encontraron a Manuel en estado de shock, consciente pero incapaz de hablar, con la mirada fija en un punto invisible. Lo subieron a la camilla mientras Felipe intentaba explicar lo ocurrido,
sin mencionar lo que realmente había pasado. Se desmayó, dijo simplemente. El calor, probablemente. Los paramédicos aceptaron la explicación sin cuestionarla. Era agosto, después de todo. El calor en Querétaro podía ser brutal, pero los obreros sabían la verdad, y esa verdad comenzó a propagarse como pólvora en la estación ferroviaria. Para la mañana siguiente, todos en el turno de noche habían escuchado la historia. Algunos la descartaron como el resultado de una jornada larga y el sol implacable. Otros no estaban tan seguros. Ramiro no durmió esa noche. Se quedó en su pequeña casa en la colonia Reforma, sentado en la sala con las luces encendidas, fumando un cigarrillo tras otro mientras intentaba encontrar una explicación racional. Su esposa, Guadalupe, una mujer menuda de ojos profundos, lo observaba desde el umbral de la cocina. «¿Qué te pasa?», preguntó finalmente. «Llegas tarde, no cenas, y ahora esto. ¿Pasó algo en el trabajo?». Ramiro tardó en responder. ¿Cómo explicarle algo que él mismo no comprendía? ¿Cómo decirle que había visto algo que desafiaba toda lógica, toda razón? «Vimos algo hoy», dijo al fin, su voz ronca por el tabaco. «Algo que no debería existir». Guadalupe se acercó y se sentó junto a él. No hizo preguntas. Simplemente tomó su mano y esperó. Después de años de matrimonio, había aprendido que a veces su esposo necesitaba tiempo para encontrar las palabras. «Una sombra», continuó Ramiro, «una sombra que se movía sola. Tocó a Manuel y el muchacho se desmayó. No fue el calor, Lupita, fue otra cosa». Guadalupe apretó su mano con más fuerza. En su pueblo natal, en las montañas de Hidalgo, había escuchado historias similares, sombras que caminaban solas, presencias que acechaban a los vivos. Su abuela le había contado sobre los nahuallis, sobre los espíritus que quedaban atrapados en este mundo cuando morían de forma violenta o injusta. «¿Alguien murió en esos vagones?», preguntó. Ramiro negó con la cabeza. «No lo sé. Tendría que revisar los registros. Pero, Lupita, yo no creo en esas cosas. Nunca he creído». «A veces», dijo ella suavemente. «No importa si crees o no. Algunas cosas simplemente son». Al día siguiente, Ramiro llegó temprano a la estación. El sol apenas comenzaba a asomar por el horizonte, pintando el cielo de tonos rosados y anaranjados. El patio de maniobras estaba inusualmente silencioso. Algunos de los obreros del turno anterior se habían negado a acercarse al convoy de Guadalajara. El rumor se había extendido rápidamente, y con él el miedo. Felipe convocó una reunión informal en el taller mecánico antes del inicio de la jornada. Los hombres se congregaron en pequeños grupos, murmurando entre ellos, lanzando miradas nerviosas hacia los vagones que permanecían estacionados en la vía 3. «Escuchen», comenzó Felipe, su voz autoritaria intentando imponer orden. «Lo que pasó ayer fue inusual, pero tenemos trabajo que hacer. Ese convoy necesita ser revisado y despachado antes del mediodía». «Con todo respeto, jefe», intervino Ernesto reuniendo coraje, «ninguno de nosotros quiere acercarse a esos vagones». Un murmullo de aprobación recorrió el grupo. Felipe suspiró profundamente, pasándose una mano por el rostro cansado. «Entiendo que están asustados. Yo también lo estoy, si les soy honesto. Pero no podemos dejar que el miedo nos paralice. Somos ferrocarrileros. Hemos enfrentado accidentes, descarrilamientos, incendios. Esto no es diferente». «Sí lo es», dijo Ramiro en voz baja, pero lo suficientemente alta como para que todos lo escucharan. «Esto es diferente porque no lo entendemos». Felipe lo miró fijamente. Había respeto mutuo entre ambos, construido sobre años de trabajo conjunto. «¿Qué propones entonces?».
Ramiro reflexionó un momento antes de responder. Propongo que investiguemos, que revisemos el historial de esos vagones, que averigüemos de dónde vienen, qué transportan, si hubo algún incidente asociado con ellos. Si vamos a enfrentar esto, necesitamos información. La lógica de sus palabras pareció calmar los nervios del grupo. Era un plan de acción, algo concreto a lo que aferrarse en medio de la incertidumbre. Está bien, accedió Felipe. Ramiro, tú y Ernesto vayan a la oficina de registros. Revisen todo lo que puedan encontrar sobre ese convoy. El resto, continúen con sus tareas regulares. Nadie se acerca a la vía 3 hasta que sepamos más. La oficina de registros era un cuarto pequeño y mal ventilado en el segundo piso del edificio administrativo. Hileras de archiveros metálicos contenían décadas de documentación, manifiestos de carga, reportes de mantenimiento, bitácoras de viaje, informes de accidentes. El encargado, un hombre mayor llamado Esteban Núñez, lo recibió con una expresión entre sorprendida y sospechosa. ¿Registros de qué convoy?, preguntó, ajustándose los lentes gruesos que perpetuamente amenazaban con resbalar por su nariz. El que llegó anteayer desde Guadalajara, respondió Ramiro. 8 vagones, matrícula... Consultó su libreta. FNM 13847 al FNM 13854. Esteban frunció el ceño, girándose hacia uno de los archiveros. Sus dedos recorrieron las etiquetas hasta encontrar la correcta. Extrajo una carpeta abultada y la depositó sobre el escritorio con un golpe sordo. «Aquí está. ¿Qué necesitan saber?» Ramiro abrió la carpeta y comenzó a hojear los documentos. Manifiestos de carga, maquinaria agrícola, repuestos automotrices, cemento. Nada fuera de lo común. Reportes de mantenimiento, todo en orden. Las últimas revisiones realizadas en Guadalajara 3 semanas atrás. Ernesto señaló una hoja al final del expediente. Era un informe de incidente, fechado 6 meses antes. Mire esto, don Ramiro. El informe detallaba un accidente ocurrido en las cercanías de León, Guanajuato. El convoy había descarrilado parcialmente debido a un fallo en las vías. 3 vagones volcaron. Hubo un muerto, Víctor Salas, maquinista de 38 años. Las circunstancias exactas de su muerte no estaban claras, pero el informe mencionaba traumatismo cráneoencefálico severo y muerte instantánea. Ramiro sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Cuáles vagones volcaron?, preguntó a Esteban. El encargado revisó otro documento, el FNM 3848, 3849 y 3850. Ernesto palideció. El vagón de donde salió la sombra era el FNM 3849. Un silencio pesado cayó sobre la pequeña oficina. El zumbido de un ventilador de techo era el único sonido que rompía la quietud. Necesitamos hablar con alguien que conociera a Víctor Salas, dijo Ramiro finalmente. Su viuda vive aquí en Querétaro, comentó Esteban. Rosa Salas. Se mudó para acá después del accidente. Tiene una fonda cerca del mercado Escobedo. Ramiro agradeció la información y salió de la oficina con Ernesto pisándole los talones. En el pasillo, el joven obrero se atrevió a verbalizar lo que ambos estaban pensando. ¿Cree que esa sombra es...? No sé qué es, lo interrumpió Ramiro, pero vamos a averiguarlo. La fonda de Rosa Salas era un establecimiento modesto pero limpio, con 4 mesas de madera desgastadas por el uso y un menú escrito a mano en una pizarra colgada en la pared. El olor a caldo de pollo y tortillas recién hechas impregnaba el aire. Ramiro y Ernesto entraron al mediodía, cuando el lugar estaba medio lleno de trabajadores que almorzaban rápidamente antes de regresar a sus empleos. Rosa Salas era una mujer de aproximadamente 40 años, delgada, con el cabello recogido en una trenza
y ojos que delataban un cansancio profundo que no venía solo de las largas jornadas de trabajo. Cuando Ramiro mencionó que venían de Ferrocarriles Nacionales, algo cambió en su expresión. No exactamente miedo, sino resignación. Sabía que tarde o temprano alguien vendría, dijo simplemente. Siéntense, les preparo algo de comer. No era una pregunta. Ramiro y Ernesto obedecieron, tomando asiento en una mesa del rincón. Rosa regresó minutos después con 2 platos humeantes de mole con arroz y un par de refrescos. «No vine a cobrarles», dijo antes de que Ramiro pudiera sacar su cartera. «Vine a hablar». Se sentó frente a ellos, secándose las manos en el delantal. «Escuché lo que pasó en la estación. La gente habla. Siempre habla». Ramiro intercambió una mirada con Ernesto antes de responder. «Vimos algo. Algo relacionado con uno de los vagones del convoy donde su esposo, donde Víctor murió», completó Rosa. «Pueden decirlo. No me voy a quebrar». Hubo una fortaleza en su voz que Ramiro admiró inmediatamente. «Cuéntenos qué vieron», pidió Rosa. Ramiro relató los eventos del día anterior con la mayor precisión posible. La sombra que se movía sola, su forma antropomorfa, cómo había afectado a Manuel. Rosa escuchó en silencio, sus manos entrelazadas sobre la mesa, los nudillos blancos por la presión. Cuando Ramiro terminó, Rosa permaneció callada por un largo momento. Luego comenzó a hablar con una voz que parecía venir de muy lejos. Víctor no murió en el descarrilamiento, no de la forma en que dijeron los reportes. Ramiro se inclinó hacia adelante. «¿Qué quiere decir?» «Mi esposo era un buen hombre, pero tenía enemigos. Había denunciado irregularidades en el mantenimiento de las vías, sobornos, corrupción. Algunos jefes no lo tomaron bien. El día del accidente, Víctor me llamó desde León. Estaba nervioso, asustado. Dijo que había notado algo raro en los frenos del convoy que no respondían correctamente. Quería reportarlo, pero su supervisor le dijo que siguiera adelante, que ya habían perdido demasiado tiempo». Rosa hizo una pausa, los ojos humedecidos, pero sin derramar lágrimas. 2 horas después recibí la llamada. El convoy había descarrilado. Víctor estaba muerto, pero cuando fui a identificar el cuerpo, su voz se quebró levemente. Tenía marcas en el cuello, como si alguien lo hubiera estrangulado. Los forenses dijeron que eran resultado del impacto, pero yo sé lo que vi. Ernesto sintió que el estómago se le revolvía. Ramiro mantuvo la compostura, pero su mente trabajaba a toda velocidad, conectando piezas de un rompecabezas macabro. Reportó sus sospechas. Rosa soltó una risa amarga. ¿A quién? A los mismos que posiblemente estuvieron involucrados. Intenté hablar con algunos periodistas, pero nadie quiso tocar la historia. Un accidente ferroviario más, dijeron, pasan todo el tiempo. Nadie quiere admitir que detrás de esos accidentes hay negligencia, codicia, vidas que valen menos que los pesos ahorrados en mantenimiento. Ramiro sintió una mezcla de rabia e impotencia. Conocía esa realidad demasiado bien. Había visto cómo se posponían reparaciones cruciales, cómo se ignoraban reportes de seguridad, todo en nombre de cumplir con cuotas y presupuestos. «Hay algo más», continuó Rosa. «Después del funeral comencé a tener pesadillas. Veía a Víctor de pie al final del pasillo de nuestra casa, solo que no era realmente él. Era como su sombra, su silueta. No me hablaba, solo me miraba, o al menos sentía que me miraba. Duró semanas. Luego paró. Pensé que finalmente había encontrado paz. Pero no la encontró», dijo Ramiro en voz baja. Rosa negó con la cabeza. «Creo que está atrapado en ese vagón, en el lugar donde murió. Y creo que está tratando de decir algo, de mostrar algo. Víctor era así. Nunca se rendía.
Ni siquiera ahora. Las palabras de Rosa resonaron en la mente de Ramiro durante todo el camino de regreso a la estación. El sol de la tarde comenzaba su descenso, proyectando esas sombras alargadas que ahora le parecían siniestras, cargadas de significado. Cuando llegaron al patio de maniobras, encontraron a Felipe esperándolos con expresión grave. «Tenemos un problema», anunció. «Manuel despertó en el hospital hace unas horas. Está hablando, pero no tiene sentido. Dice que vio a un hombre dentro de la sombra, que el hombre intentaba decirle algo pero no podía hablar. Los doctores piensan que es trauma psicológico». «No lo es», dijo Ramiro con firmeza. «Y necesito que reúnas a todos los del turno de ayer. Tenemos que hablar». Una hora después, 15 hombres se congregaban en el taller. Ramiro les contó todo, la historia de Víctor Salas, las sospechas de Rosa, la posibilidad de que aquella sombra fuera algo más que una aparición aleatoria. Algunos lo escucharon con escepticismo, otros con creciente horror. «¿Qué propones que hagamos?», preguntó Felipe cuando Ramiro terminó. «¿Llamar a un sacerdote? ¿Un exorcismo?» «No», respondió Ramiro. «Propongo que revisemos ese vagón, completamente. Si hubo sabotaje, si alguien causó deliberadamente ese accidente, tiene que haber evidencia, y si encontramos esa evidencia, podemos darle a Víctor Salas lo que sea que esté buscando: justicia». El silencio que siguió fue interrumpido por Ernesto. «Yo voy con usted, don Ramiro». Uno por uno, otros se sumaron. Felipe fue el último. «Está bien, pero lo hacemos a mi manera, con precauciones, con testigos y a plena luz del día». Al amanecer del día siguiente, un grupo de 8 hombres se acercó al vagón FNM 3849. Llevaban lámparas, herramientas y una determinación teñida de miedo. Ramiro fue el primero en subir, sus botas resonando contra el piso metálico del vagón vacío. La luz de la mañana penetraba por las rendijas de las paredes, creando patrones de luz y sombra que parecían moverse con vida propia. Ramiro obligó a su respiración a calmarse y comenzó la inspección sistemática. Ernesto y 2 obreros más lo siguieron, revisando cada rincón, cada soldadura, cada centímetro del interior. Fue Felipe quien encontró la primera anomalía. En el techo del vagón, oculta detrás de una viga de refuerzo, había una caja metálica pequeña. No debería estar ahí. Los vagones de carga no tenían ese tipo de instalaciones. Ramiro la bajó con cuidado y la abrió. Dentro había documentos, copias de reportes de mantenimiento, pero diferentes a los oficiales. Estos mostraban problemas serios en los frenos y el sistema de enganche, problemas que habían sido ignorados o falsificados en los documentos finales. Había también fotografías de cheques, pagos realizados a funcionarios cuyas firmas Ramiro reconoció. «Dios mío», susurró Felipe. «Esto es evidencia de corrupción. Si esto sale a la luz». No terminó la frase. No hacía falta. Todos entendían las implicaciones. Fue entonces cuando la temperatura dentro del vagón descendió abruptamente. El aliento de los hombres se volvió visible, pequeñas nubes de condensación en el aire que segundos antes había sido sofocante. Las lámparas parpadearon y la sombra apareció. Esta vez no salió reptando del exterior, simplemente se manifestó, tomando forma en el centro del vagón. La silueta de un hombre, brazos extendidos, cabeza inclinada. Los obreros retrocedieron instintivamente, pero Ramiro se mantuvo firme, sosteniendo la caja metálica contra su pecho. «Víctor Salas», dijo en voz alta, sorprendido por la firmeza de su propia voz. «Si eres tú, si esto es lo que querías que encontráramos, te escuchamos». La sombra no se movió, pero algo cambió en la atmósfera. La sensación de amenaza se disipó, reemplazada por algo diferente, tristeza, quizás, o alivio. Ramiro levantó la caja.
Vamos a hacer que esto se sepa. Te lo prometo. Durante un momento que pareció extenderse eternamente, nada ocurrió. Luego, la sombra comenzó a desvanecerse, no retrocediendo, sino disolviéndose, como humo en el viento. Los últimos vestigios de oscuridad se evaporaron y la temperatura volvió a la normalidad. Los hombres permanecieron en silencio, procesando lo que acababan de presenciar. Fue Ernesto quien habló primero, su voz temblorosa pero clara. Se fue. Felipe se acercó a Ramiro y puso una mano en su hombro. Esto va a causar problemas, grandes problemas. Lo sé, respondió Ramiro, pero es lo correcto. La historia de lo que encontraron en el vagón FNM 3849 no se mantuvo en secreto por mucho tiempo. Ramiro y Felipe llevaron la evidencia directamente al sindicato ferrocarrilero, sabiendo que era la única forma de protegerse de represalias. El sindicato, a su vez, contactó a periodistas y autoridades federales. Lo que siguió fue un escándalo que sacudió a Ferrocarriles Nacionales de México. Varios funcionarios fueron despedidos y enfrentaron cargos criminales. Se implementaron nuevas regulaciones de seguridad. El nombre de Víctor Salas fue reivindicado públicamente. Rosa Salas lloró cuando le llevaron la noticia. No eran lágrimas de tristeza, sino de alivio. Esa noche, por primera vez en meses, durmió profundamente, sin pesadillas. Los obreros que habían presenciado la sombra jamás hablaron públicamente de lo ocurrido. Algunos lo descartaron con el tiempo como producto del estrés y el miedo. Otros sabían la verdad en lo profundo de sus corazones. Habían sido testigos de algo inexplicable, de algo que desafiaba toda lógica. Ramiro nunca volvió a ver la sombra, pero cada vez que pasaba junto a un convoy, cada vez que sus manos tocaban el metal frío de un vagón, sentía una presencia, no amenazante, sino protectora, como si Víctor Salas aún vigilara, asegurándose de que ningún otro ferrocarrilero sufriera su mismo destino. Los años pasaron. Ramiro eventualmente se retiró, convirtiéndose en instructor para nuevas generaciones de obreros. Siempre incluía en sus enseñanzas la historia del vagón FNM 3849, aunque omitía los detalles más inquietantes. Nunca ignoren un reporte de seguridad, les decía. Cada tuerca, cada tornillo, cada revisión puede salvar vidas, y los muertos nunca olvidan. Jamás permitió que se pasara por alto ningún detalle, ninguna irregularidad. Algunos compañeros lo consideraban excesivamente cauteloso. Él simplemente sonreía y continuaba su trabajo. El vagón FNM 3849 fue eventualmente desmantelado, sus partes recicladas o vendidas como chatarra. Pero la historia persistió, transmitida en susurros entre turnos, contada en cantinas después del trabajo, una advertencia y un recordatorio. En las noches de agosto, cuando el calor se adhiere a la piel y el sol proyecta sombras alargadas sobre el patio de maniobras de la estación de San Juan del Río, algunos obreros juran ver una figura oscura caminando entre los rieles. No les causa miedo. Es simplemente Víctor, asegurándose de que todo esté en orden, cumpliendo en la muerte el deber que no pudo terminar en vida. Y así, la sombra que seguía al tren se convirtió en leyenda. No una historia de terror diseñada para asustar, sino un testimonio de que la justicia, de alguna forma misteriosa e inexplicable, siempre encuentra la manera de prevalecer, que los secretos enterrados eventualmente salen a la luz, y que hay fuerzas en este mundo que trascienden nuestra comprensión, fuerzas que protegen a los inocentes y exigen cuentas a los culpables. Los habitantes de Querétaro, que crecieron escuchando esta historia, la transmitieron a sus hijos. Se convirtió en parte del folclore local, una narrativa que mezclaba el horror cotidiano de la corrupción y la negligencia con lo sobrenatural. Pero para quienes estuvieron ahí,
para quienes vieron con sus propios ojos aquella sombra moviéndose con voluntad propia, nunca fue solo una historia. Fue un recordatorio de que la muerte no siempre es el final, de que algunos espíritus permanecen, impulsados por amores inconclusos, injusticias sin resolver, verdades que deben ser reveladas. Y de que, a veces, el horror más profundo no proviene de lo desconocido, sino de la codicia y la indiferencia humana. Cuando Rosa Salas cerró su fonda años después para retirarse con sus hijos, lo hizo con paz en el corazón. Una tarde, antes de entregar las llaves del local, regresó una última vez. Se sentó en la mesa del rincón donde había hablado con Ramiro y Ernesto, donde había comenzado el proceso de justicia para su esposo. Cerró los ojos y susurró: «Gracias, Víctor. Descansa ahora». Los obreros continuaron su trabajo, inspeccionando, reparando, manteniendo vivo el corazón de acero del país. Pero en las tardes de agosto, cuando el reloj marca las 6:09, cuando el sol proyecta sus sombras más largas, hay quienes miran hacia los rieles con respeto renovado, porque saben que bajo el calor sofocante y el metal brillante, entre el ruido de los motores y el chirrido de las ruedas, hay historias de hombres que dieron sus vidas al ferrocarril. Historias de sacrificio y valentía, historias de fantasmas que no buscan asustar, sino proteger, y la más famosa de todas, la que se cuenta con voz baja y miradas significativas, es la historia de la sombra que seguía al tren, la sombra de Víctor Salas, el ferrocarrilero que ni siquiera la muerte pudo detener en su búsqueda de justicia. Esta es la historia que los viejos obreros cuentan a los jóvenes cuando quieren enseñarles algo más profundo que la mecánica de frenos y enganches. Esta es la historia que mantiene viva la memoria de un hombre que se negó a ser olvidado. Esta es la historia de Querétaro, agosto de 1978, cuando lo imposible se volvió real y la frontera entre los vivos y los muertos se desdibujó bajo el calor implacable del verano mexicano. Y si alguna vez visitas la estación de San Juan del Río, si caminas por el patio de maniobras al atardecer, presta atención a las sombras. Observa cómo se mueven, cómo se alargan, cómo parecen tener vida propia. Porque en ese lugar, en ese momento específico del día, la historia cobra vida una y otra vez. La sombra que seguía al tren nunca se fue realmente. Simplemente aprendió a existir de una manera diferente en los recuerdos de quienes la presenciaron, en las precauciones que ahora toman los trabajadores, en la conciencia colectiva de una comunidad que aprendió que el precio de la negligencia puede ser más alto de lo que nadie imagina. Y así termina este relato, no con un final escalofriante diseñado para robarte el sueño, sino con una reflexión sobre la naturaleza del horror verdadero, aquel que nace de nuestras propias decisiones, de nuestra codicia, de nuestra disposición a sacrificar vidas por conveniencia. Ese horror es mucho más real y permanente que cualquier fantasma. Víctor Salas descansa ahora, su misión cumplida. Pero su historia permanece, un faro en la oscuridad, recordándonos que la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz, y que a veces, solo a veces, los muertos pueden ser nuestros aliados más poderosos en la eterna lucha contra la injusticia. Manuel Aguirre permaneció hospitalizado durante 5 días. Los médicos no encontraron ninguna explicación física para su colapso, pero el joven había cambiado. Sus padres, humildes campesinos que se habían mudado a Querétaro en busca de mejores oportunidades, lo notaron inmediatamente. Manuel ya no era el muchacho alegre y despreocupado que había salido de casa esa mañana de agosto. Ahora había algo sombrío en su mirada, una profundidad que no correspondía a sus 19 años.
La tarde en que recibió el alta, Manuel pidió hablar con Ramiro. El mensaje llegó a través de la madre del joven, una mujer robusta de mejillas sonrosadas, que encontró a Ramiro en el comedor obrero durante el almuerzo. Mi hijo dice que necesita verlo, señor Sánchez. Dice que es importante, que tiene que contarle algo sobre lo que pasó. Ramiro aceptó sin dudar. Esa misma noche, después de su turno, se presentó en la modesta casa de los Aguirre, en la colonia Hércules. Manuel lo esperaba en el pequeño patio trasero, sentado en una silla de plástico bajo un árbol de guayaba. Tenía la mirada fija en algún punto indefinido del cielo que comenzaba a oscurecerse. «Don Ramiro», dijo cuando lo vio llegar, sin levantarse. «Gracias por venir». Ramiro tomó asiento en otra silla que la señora Aguirre había colocado junto a su hijo. Durante un momento, ninguno habló. El silencio estaba lleno de los sonidos cotidianos del barrio, niños jugando en la calle, música de radio escapando por ventanas abiertas, el ladrido lejano de perros. «¿Qué necesitas contarme, muchacho?». Manuel tardó en responder. Cuando lo hizo, su voz era apenas un susurro. «Cuando toqué esa sombra vi cosas que no debería haber visto». Ramiro se inclinó hacia adelante, prestando atención completa. «¿Qué clase de cosas?». «Vi a Víctor Salas. No solo su sombra, sino a él. Estaba dentro del vagón la noche del accidente, pero no estaba solo, don Ramiro. Había otro hombre con él. No pude ver su cara, pero escuché su voz. Le decía a Víctor que no se preocupara por los frenos, que todo estaba bajo control. Víctor discutió con él. Dijo que iban a descarrilar, que tenían que parar el tren. Y entonces, la voz de Manuel se quebró. Ramiro esperó pacientemente. Entonces, ese hombre lo agarró del cuello. Vi cómo Víctor trataba de defenderse, cómo pateaba y se retorcía. Pero el otro era más fuerte. Cuando Víctor dejó de moverse, el hombre lo dejó caer y simplemente se fue, saltó del vagón en marcha. Minutos después, el tren descarriló. Un escalofrío recorrió la espalda de Ramiro. Lo que Manuel describía no era un accidente, era asesinato. ¿Viste algo más? ¿Algo que pudiera identificar a ese hombre? Manuel negó con la cabeza, pero luego se detuvo. Esperó. Había algo. Un anillo. Vi un anillo en su mano derecha cuando agarró a Víctor. Era grande, de oro, con una piedra roja en el centro, y tenía una inscripción, pero no pude leerla. Ramiro sintió que las piezas comenzaban a encajar. Un anillo así no era algo común entre los obreros ferroviarios. Era el tipo de joya que usaría alguien con posición, con recursos. Manuel, ¿se lo has contado a alguien más? Solo a usted, don Ramiro. Mis padres saben que algo me pasa, pero no les he dicho qué. Tengo miedo. Si ese hombre mató a Víctor por saber demasiado, ¿qué me haría a mí si se entera de que sé la verdad? Era un miedo legítimo. Ramiro lo comprendía perfectamente. La corrupción en el ferrocarril era un secreto a voces, pero nadie hablaba de ello abiertamente. Los que lo hacían tendían a desaparecer de sus puestos, trasladados a estaciones remotas o simplemente despedidos bajo acusaciones fabricadas. «Escúchame bien», dijo Ramiro, poniendo una mano en el hombro del joven. «Vamos a manejar esto con cuidado. No le digas nada a nadie más por ahora. Déjame investigar ese anillo. Si podemos identificar a ese hombre, tendremos algo concreto para llevar a las autoridades». Manuel asintió, visiblemente aliviado de compartir la carga de su conocimiento. Los siguientes días, Ramiro se convirtió en detective aficionado. Comenzó a prestar atención a los anillos que usaban los supervisores y funcionarios de la estación. Hizo preguntas discretas, aparentemente casuales, sobre joyas y regalos de jubilación. Ernesto, quien se había convertido en su sombra constante desde los eventos de agosto, lo ayudaba observando y tomando notas mentales.
Fue durante una reunión de supervisores, una semana después, cuando Ramiro lo vio. Agustín Paredes, el jefe regional de operaciones, un hombre corpulento de 55 años, con un bigote perfectamente recortado y trajes que parecían demasiado caros para un sueldo de ferrocarrilero, llevaba exactamente el anillo que Manuel había descrito. Oro grueso, piedra roja en el centro, lo suficientemente grande como para ser ostentoso. Ramiro sintió que el estómago se le revolvía. Paredes era intocable, o al menos eso parecía. Había estado en el ferrocarril durante 30 años. Había sobrevivido a múltiples cambios de administración, tenía conexiones con políticos y empresarios. Si Paredes estaba involucrado en el asesinato de Víctor Salas, probar su culpabilidad sería casi imposible. Pero Ramiro no era un hombre que se rendía fácilmente. Esa noche, en su casa, mientras Guadalupe preparaba la cena, Ramiro le contó todo a su esposa. Ella escuchó en silencio, sus manos ocupadas picando verduras, pero su atención completamente en las palabras de su marido. «Es peligroso, Ramiro», dijo finalmente. «Ese tipo de hombres no dejan testigos». «Lo sé, pero no puedo quedarme de brazos cruzados. Víctor Salas murió tratando de hacer lo correcto. Manuel casi pierde la vida por tocar esa sombra. Si no hacemos algo, si no exponemos la verdad, todo habrá sido en vano». Guadalupe dejó el cuchillo y se acercó a su esposo, tomando su rostro entre sus manos. «Entonces hazlo, pero hazlo bien, y no lo hagas solo». Ramiro sabía que tenía razón. Necesitaba aliados, gente de confianza que lo respaldara. Comenzó por Felipe, quien inicialmente mostró resistencia. «Paredes es demasiado grande para nosotros, Ramiro. Tiene protección. Si vamos contra él sin pruebas sólidas, nos va a aplastar». «Tenemos pruebas», insistió Ramiro. «Los documentos del vagón, el testimonio de Manuel, el anillo. Solo necesitamos conectar los puntos». Felipe suspiró profundamente, pasándose una mano por el rostro cansado. «Está bien, pero necesitamos ser inteligentes, nada de confrontaciones directas. Reunimos toda la evidencia primero, construimos un caso hermético y luego vamos con todo a las autoridades federales, no a la policía local». Durante las siguientes 3 semanas, Ramiro, Felipe y un pequeño grupo de obreros de confianza trabajaron en secreto. Recopilaron copias de documentos adicionales, entrevistaron discretamente a otros trabajadores que habían notado irregularidades, documentaron inconsistencias en los reportes oficiales. Ernesto, con su juventud y aspecto inofensivo, logró acceder a archivos que normalmente estaban fuera de límites. La imagen que emergió era devastadora. Paredes había estado involucrado en un esquema de corrupción que abarcaba años. Aprobaba el uso de piezas defectuosas a cambio de sobornos, autorizaba el funcionamiento de convoyes sin el mantenimiento apropiado y cubría accidentes para proteger sus fuentes de ingreso. Víctor Salas no había sido su única víctima. Había habido otros, aunque sus muertes habían sido exitosamente catalogadas como accidentes laborales. Lo que no esperaban encontrar era la profundidad de la red. Paredes no trabajaba solo. Había funcionarios en la Ciudad de México involucrados, políticos locales que recibían su parte, empresarios que proporcionaban las piezas defectuosas, sabiendo perfectamente su calidad inferior. Era más grande de lo que Ramiro había imaginado. Una tarde de septiembre, mientras organizaban la evidencia en el sótano de la casa de Felipe, Ernesto notó algo extraño. «Don Ramiro, mire esto». Sostenía un documento fechado 2 semanas antes del accidente de Víctor. «Es una orden de transferencia. Paredes quería trasladar a Víctor a una estación en Chiapas, pero Víctor rechazó la transferencia». Ramiro leyó el documento cuidadosamente. Entre líneas veía la maniobra.
Paredes había intentado sacar a Víctor del camino de forma legal, alejándolo de Querétaro y las rutas donde ocurrían las irregularidades. Cuando Víctor se negó, Paredes había tomado medidas más drásticas. «Esto es premeditación», murmuró Felipe. No fue solo un acto impulsivo durante una discusión. Paredes planeó deshacerse de Víctor. La gravedad de lo que enfrentaban se hizo aún más evidente. No estaban lidiando con negligencia o corrupción ordinaria. Estaban enfrentando asesinato calculado. Esa noche, Ramiro apenas durmió. Las implicaciones de lo que habían descubierto pesaban sobre él como una lápida. Si exponían esto, no solo Paredes caería. Docenas de personas, algunas muy poderosas, serían arrastradas. Y hombres poderosos no caen sin pelear. Su temor se materializó más rápido de lo esperado. 2 días después, Ernesto no llegó a su turno. Ramiro intentó llamarlo a su casa, pero nadie contestó. Un mal presentimiento se instaló en su pecho. A media mañana, la madre de Ernesto apareció en la estación, el rostro descompuesto por la preocupación. ¿Han visto a mi hijo? No llegó a casa anoche. Dijo que tenía que trabajar tarde, pero nunca regresó. Ramiro y Felipe intercambiaron miradas de alarma. Inmediatamente comenzaron a buscarlo, primero en los lugares obvios de la estación, luego expandiendo la búsqueda a la ciudad. Preguntaron a los obreros del turno de noche si lo habían visto. Nadie tenía información. Fue al anochecer cuando finalmente lo encontraron. Ernesto estaba en uno de los vagones abandonados en el extremo más alejado del patio, un área que rara vez se usaba. Estaba vivo, pero golpeado, con un ojo hinchado y el labio partido. Temblaba, no solo por el frío de la noche que comenzaba a caer, sino por el miedo. «¿Qué pasó?», preguntó Ramiro, ayudándolo a sentarse mientras Felipe corría a buscar agua. Ernesto tardó un momento en recuperar el aliento. «Me agarraron anoche cuando salía del archivo. 2 hombres, no los reconocí. Me taparon la cara, me trajeron aquí. Me preguntaron qué estaba buscando, qué había encontrado. Los golpes comenzaron cuando no quise responder. ¿Qué les dijiste?». «Nada. No les dije nada». «Pero, don Ramiro, ellos saben que estamos investigando». Uno de ellos dijo: «Dile a Sánchez que deje de meter la nariz donde no le importa, o la próxima vez no tendrá tanta suerte». Esa misma noche, convocaron una reunión de emergencia en la casa de Rosa Salas. Ella había sido informada de la investigación semanas antes, y había ofrecido cualquier ayuda que pudiera proporcionar. Su fonda cerrada reunió a Ramiro, Felipe, Manuel y otros 3 obreros de confianza alrededor de su mesa de cocina. «Necesitamos llevar esto a alguien que no esté comprometido», dijo Ramiro. «Alguien fuera del ferrocarril, fuera de la estructura política local». Rosa levantó la mano tímidamente. «Conozco a alguien, un periodista de la Ciudad de México. Vino a cubrir la historia del accidente de Víctor cuando pasó. Era el único que parecía genuinamente interesado en la verdad. Tengo su tarjeta en algún lugar». Buscó en un cajón y finalmente encontró la tarjeta arrugada. Javier Montes, reportero de investigación del periódico Excelsior. Ramiro la sostuvo como si fuera un salvavidas. «¿Puedes contactarlo?». «Puedo intentarlo». La llamada se hizo desde un teléfono público al día siguiente. Javier Montes recordaba a Rosa y, más importante, recordaba el caso de Víctor Salas. Había sospechado desde el principio que había algo más detrás del accidente, pero sin evidencia concreta no había podido publicar nada. Cuando Rosa le explicó lo que habían descubierto, Montes no dudó. «Estaré ahí en 2 días. No hablen con nadie más. No hagan nada que pueda alertar a Paredes. Mantengan la evidencia segura y cuídense». Esos 2 días fueron los más largos de la vida de Ramiro. Cada sombra parecía amenazante, cada mirada sospechosa.
Paredes continuaba con sus actividades normales en la estación, aparentemente ajeno a la tormenta que se aproximaba. Pero Ramiro sabía que era una fachada. Paredes era demasiado inteligente para no saber que algo estaba pasando. La tarde antes de la llegada de Montes, algo extraordinario ocurrió. Ramiro estaba solo en el taller, organizando las copias finales de los documentos que entregarían al periodista, cuando sintió un cambio en la temperatura. El aire se volvió frío, ese frío antinatural que ya conocía. La sombra de Víctor Salas apareció una vez más, pero esta vez era diferente. Ya no era amenazante ni errática. Se movía con propósito, deslizándose hacia un rincón específico del taller donde se almacenaban piezas viejas. Ramiro la siguió, su corazón latiendo con fuerza. La sombra se detuvo frente a un archivero oxidado que había estado ahí desde antes de que Ramiro comenzara a trabajar en el ferrocarril. Nadie lo usaba porque se suponía que estaba vacío. Pero algo en la postura de la sombra sugería que debía revisarlo. Ramiro abrió los cajones uno por uno. Los primeros 3 estaban efectivamente vacíos, llenos solo de polvo y telarañas. Pero el cuarto cajón estaba trabado. Tuvo que forzarlo con una palanca. Cuando finalmente cedió, encontró una caja de lata. Dentro había más documentos, estos mucho más viejos, algunos fechados, de la década de los 60. Eran evidencia de que el esquema de corrupción de Paredes no había comenzado con él. Lo había heredado de su predecesor, perfeccionándolo con los años. Los documentos incluían nombres, fechas, montos de sobornos, incluso fotografías de reuniones clandestinas. Era oro puro para cualquier investigación. Ramiro levantó la vista hacia donde había estado la sombra, pero ya no estaba. En su lugar solo quedaba la luz normal de la tarde filtrándose por las ventanas del taller. «Gracias, Víctor», susurró al aire. Javier Montes llegó a Querétaro la mañana siguiente. Era un hombre delgado de unos 40 años, con lentes de montura gruesa y una grabadora que llevaba como si fuera una extensión de su cuerpo. Se reunieron en un hotel discreto en las afueras de la ciudad, donde Ramiro y Felipe desplegaron toda la evidencia sobre la cama de la habitación. Montes pasó 4 horas revisando cada documento, haciendo preguntas, tomando notas frenéticamente. Su expresión pasó de la curiosidad profesional al asombro y finalmente a la indignación. «Esto es enorme», dijo finalmente. «No es solo un artículo, es una serie completa, pero necesito que entiendan algo. Cuando esto se publique, van a venir por ustedes. Paredes y sus socios van a intentar destruir su credibilidad, posiblemente amenazarlos o algo peor». «Lo sabemos», respondió Ramiro. «Pero no podemos quedarnos callados. Demasiada gente ha muerto ya». Montes asintió con respeto. «Entonces lo haremos, pero lo haremos bien. Voy a necesitar llevarme copias de todo esto. Y voy a necesitar que algunos de ustedes estén dispuestos a hablar públicamente con nombres y caras. ¿Están preparados para eso?» Ramiro miró a Felipe, luego a los otros hombres presentes. Uno por uno, asintieron. La primera entrega de la investigación de Montes se publicó 2 semanas después en la portada de Excelsior. La red de corrupción que mata en los ferrocarriles nacionales era el titular, acompañado de fotografías de documentos y testimonios de obreros. Los nombres de Paredes y otros funcionarios estaban ahí, en negro sobre blanco, para que todo México los viera. La reacción fue inmediata y explosiva. El sindicato ferroviario exigió una investigación federal. Políticos de oposición convocaron sesiones extraordinarias en el Congreso. La prensa nacional recogió la historia, amplificándola. En Querétaro, la tensión era palpable. Paredes fue suspendido de sus funciones
Mientras se iniciaba la investigación, llegaron inspectores federales, comenzaron interrogatorios, se confiscaron documentos adicionales de las oficinas de la estación. El imperio de corrupción que Paredes había construido cuidadosamente durante años comenzó a desmoronarse. Pero no se fue sin pelear. Una noche, la casa de Ramiro fue apedreada. Las ventanas se hicieron añicos, desperdigando vidrios sobre el piso de la sala, donde momentos antes Guadalupe había estado sentada. Un mensaje anónimo fue dejado en su puerta. Los chismosos no viven mucho. Pero ninguno cedió. La atención nacional sobre el caso los protegía más de lo que cualquier amenaza podía intimidarlos. Montes continuó publicando entregas, cada una revelando más detalles sórdidos de la operación. El juicio comenzó en febrero de 1979. El Tribunal Federal de Querétaro se convirtió en el centro de atención nacional. Periodistas de todo el país llenaban la sala, sus cámaras y libretas, capturando cada momento del proceso que muchos consideraban histórico. No era común que funcionarios de alto nivel enfrentaran consecuencias reales por corrupción en el México de aquellos años. Agustín Paredes llegó al tribunal vestido con un traje impecable, su rostro mostrando una máscara de indignación ofendida. Sus abogados, un equipo de 6 hombres caros de la Ciudad de México, llevaban maletines de cuero y una actitud de suprema confianza. Creían que podían desmantelar el caso, que la palabra de unos simples obreros ferroviarios no prevalecería contra un hombre de la posición de Paredes. Estaban equivocados. El fiscal federal, un hombre meticuloso llamado Arturo Velázquez, había construido un caso que no dependía solo de testimonios. Los documentos encontrados por Ramiro y su equipo formaban una cadena de evidencia irrefutable. Cada soborno, cada pieza defectuosa aprobada, cada accidente encubierto estaba documentado con fechas, firmas y montos exactos. Ramiro fue el primer testigo llamado al estrado. Mientras caminaba hacia el frente de la sala, sintió el peso de docenas de miradas sobre él. Guadalupe estaba sentada en la primera fila del público, sus manos entrelazadas en oración silenciosa. A su lado, Rosa Salas sostenía una fotografía enmarcada de Víctor, su presencia un recordatorio constante de por qué estaban ahí. El juez, un hombre mayor de expresión severa llamado Héctor Carmona, le indicó que tomara asiento. «Señor Sánchez, ¿jura decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad?» «Lo juro». Durante las siguientes 3 horas, Ramiro relató todo. Cómo había encontrado la sombra, cómo la investigación había revelado la corrupción, cómo habían descubierto los documentos que probaban la culpabilidad de Paredes. Habló con voz firme, sin adornos dramáticos, simplemente exponiendo los hechos tal como habían ocurrido. Los abogados de Paredes intentaron desacreditarlo durante el contrainterrogatorio. «Señor Sánchez, ¿no es cierto que usted tiene un historial de conflictos con la administración?», preguntó el abogado principal, un hombre delgado con voz cortante. «He reportado violaciones de seguridad cuando las he visto, si eso es lo que considera conflictos». «¿Y no es cierto que esperaba un ascenso que nunca llegó? ¿No podría ser esto una venganza personal contra mi cliente?». Ramiro lo miró directamente a los ojos. «Yo no necesito venganza. Los muertos la necesitan. Víctor Salas la necesita. Los otros que murieron por la negligencia de su cliente la necesitan». Un murmullo recorrió la sala. El juez golpeó su mazo exigiendo silencio. Manuel Aguirre testificó después. Su juventud y nerviosismo evidente hacían su testimonio más poderoso. Describió la visión que había tenido al tocar la sombra, detallando el asesinato de Víctor con tal precisión que varias personas en la audiencia ahogaron exclamaciones de horror. Los abogados de Paredes intentaron descartarlo como delirios causados por el trauma.
Señor Aguirre, ¿no pasó usted varios días hospitalizado después del incidente? ¿No es posible que estas visiones fueran alucinaciones? Manuel negó con la cabeza firmemente. Vi lo que vi, y lo que vi fue a ese hombre, señaló directamente a Paredes, estrangular a Víctor Salas. Paredes se levantó de su asiento furioso. Eso es una mentira. Yo ni siquiera estaba en ese tren. Su propio abogado intentó calmarlo, pero el daño estaba hecho. La máscara de calma se había resquebrajado, revelando la rabia debajo. El juez ordenó a Paredes sentarse o sería removido de la sala. Felipe Contreras aportó contexto administrativo, explicando cómo Paredes había ignorado sistemáticamente reportes de seguridad, cómo había presionado a los supervisores para mantener convoyes en operación incluso cuando requerían reparaciones críticas. Su testimonio, respaldado por copias de memorandos y correos internos, pintaba el cuadro de un hombre para quien las ganancias personales importaban más que las vidas humanas. Rosa Salas no testificó formalmente, pero su presencia silenciosa en la sala, cada día del juicio, hablaba más fuerte que cualquier palabra. Los periodistas la fotografiaban sosteniendo la imagen de Víctor, y esas fotografías aparecían en periódicos de todo el país. Se convirtió en el rostro humano de la tragedia, un recordatorio de que detrás de cada estadística de accidente había familias destrozadas. El momento crucial del juicio llegó cuando el fiscal presentó el anillo de Paredes como evidencia. El juez permitió que Manuel se acercara y lo examinara. ¿Es este el anillo que vio en su visión? Manuel lo sostuvo bajo la luz, observando la piedra roja, el oro pesado, la inscripción en el interior que decía A.P. XXX años de servicio. Los abogados de Paredes objetaron violentamente, argumentando que la visión de Manuel no constituía evidencia admisible, pero el fiscal ya había establecido que el anillo vinculaba a Paredes con el vagón FNM 3849 de otras formas. Testigos adicionales confirmaron haberlo visto en el área de los vagones la noche del accidente, algo que Paredes había negado consistentemente. Javier Montes, el periodista, también fue llamado a testificar sobre cómo había verificado independientemente muchos de los documentos proporcionados por los obreros. Su investigación había descubierto conexiones adicionales, pagos bancarios sospechosos, reuniones secretas documentadas por otros reporteros. La evidencia es abrumadora, declaró Montes. Esto no es un caso aislado de corrupción menor. Es un sistema completo diseñado para enriquecer a unos pocos mientras pone en riesgo la vida de miles de trabajadores y pasajeros. Cuando le tocó el turno a la defensa de presentar su caso, intentaron argumentar que Paredes era simplemente un administrador que seguía órdenes superiores, que la corrupción venía de más arriba en la jerarquía. Llamaron a testigos que hablaron de la presión política y económica bajo la que operaba el ferrocarril, de cuotas imposibles y presupuestos insuficientes. Pero no pudieron explicar los pagos directos a la cuenta bancaria de Paredes. No pudieron justificar su estilo de vida ostentoso con un salario de funcionario público. No pudieron refutar los documentos que llevaban su firma, autorizando el uso de equipos defectuosos. El juicio duró 6 semanas. Los últimos días, Ramiro notó cambios sutiles en Paredes. El hombre que había entrado a la sala con arrogancia ahora parecía encogido, envejecido. Las noches sin dormir y el peso de la evidencia en su contra estaban cobrando factura. La mañana de los alegatos finales, mientras Ramiro esperaba en el pasillo del tribunal, algo extraordinario sucedió. Vio la sombra una última vez, no dentro del edificio, sino proyectada contra la pared exterior a través de una ventana.
pero no había nadie de pie donde debería estar el cuerpo que proyectara esa sombra. La silueta de Víctor Salas permaneció ahí por unos segundos. Luego levantó lo que parecía ser una mano en un gesto de despedida. Ramiro sintió una calidez extraña en el pecho, una sensación de paz que no había experimentado en meses. La sombra se desvaneció lentamente, disolviéndose en la luz del sol matutino. Cuando el juez Carmona leyó el veredicto una semana después, su voz era firme e inequívoca. En el caso del Estado contra Agustín Paredes, este tribunal lo encuentra culpable de corrupción administrativa, malversación de fondos públicos, negligencia criminal que resultó en muerte y conspiración para obstruir la justicia. La sentencia es de 25 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional durante los primeros 10 años. La sala estalló. Algunos aplaudieron. Otros gritaron protestas. Los abogados de Paredes inmediatamente anunciaron que apelarían. Pero el daño estaba hecho. El mensaje había sido enviado. La corrupción tenía consecuencias. Paredes fue esposado y sacado de la sala. Mientras pasaba junto a Ramiro, sus miradas se cruzaron por un instante. En los ojos del hombre caído, Ramiro no vio arrepentimiento, solo amargo resentimiento. Afuera del tribunal, los periodistas rodearon a Ramiro, Felipe, Manuel y Rosa. Las cámaras destellaban, las preguntas se superponían unas a otras. Javier Montes estaba ahí también, sonriendo con satisfacción profesional. «¿Cómo se sienten con el veredicto?», preguntó uno de los reporteros. Fue Rosa quien respondió, su voz clara a pesar de las lágrimas que rodaban por sus mejillas. «Mi esposo puede descansar ahora. Finalmente puede descansar». Esa noche, Querétaro celebró de una manera extraña. No había fuegos artificiales ni fiestas, pero en los bares y cantinas frecuentados por obreros ferroviarios, los hombres levantaban sus cervezas en brindis silenciosos. Por Víctor, por la justicia, por la posibilidad de que las cosas pudieran cambiar. Ramiro no fue a ningún bar, regresó a casa con Guadalupe, quien había preparado su cena favorita, mole con arroz y tortillas calientes. Comieron en silencio confortable, el tipo de silencio que solo viene después de que una tormenta finalmente pasa. «¿Terminó?», preguntó Guadalupe mientras recogían los platos. Ramiro consideró la pregunta cuidadosamente. «Esta parte sí, pero el trabajo continúa. Paredes era uno solo. Hay otros como él en el sistema. Pero ahora saben que pueden ser descubiertos, saben que pueden enfrentar consecuencias». Los meses siguientes trajeron cambios significativos a Ferrocarriles Nacionales de México. Una auditoría federal completa reveló aún más corrupción, llevando a docenas de despidos y varios arrestos adicionales. Se implementaron nuevos protocolos de seguridad. Los obreros recibieron entrenamiento sobre cómo reportar violaciones sin miedo a represalias. Ramiro fue promovido a supervisor de seguridad, un puesto creado específicamente para asegurar que lo sucedido nunca volviera a ocurrir. Felipe se convirtió en su segundo al mando. Juntos, construyeron un equipo dedicado a la transparencia y la rendición de cuentas. Manuel, todavía marcado por su experiencia, dejó el ferrocarril. Pero no huyó de su trauma, lo confrontó. Se inscribió en clases nocturnas, eventualmente convirtiéndose en trabajador social especializado en ayudar a víctimas de violencia laboral. Su experiencia con la sombra, con haber visto algo que no debería existir, le dio una empatía única para entender el trauma de otros. Ernesto permaneció en el ferrocarril, convirtiéndose eventualmente en uno de los inspectores más respetados de la región. Nunca olvidó las lecciones aprendidas durante aquellos meses de investigación. Que el silencio ante la injusticia es complicidad, que el coraje no es ausencia de miedo, sino acción a pesar de él.
Rosa Salas vendió su fonda y usó el dinero para establecer una fundación en nombre de Víctor. La Fundación Víctor Salas proporcionaba apoyo legal y financiero a familias de trabajadores ferroviarios que habían muerto en accidentes sospechosos. Se convirtió en una voz poderosa para la seguridad laboral, dando conferencias en sindicatos y universidades. Javier Montes ganó varios premios de periodismo por su cobertura del caso, pero más importante para él fue el cambio que su trabajo había catalizado. Inspiró a otros periodistas a investigar corrupción en diferentes sectores, creando una ola de periodismo de investigación que ayudó a exponer innumerables abusos. Los años pasaron. 1979 se convirtió en 1980, luego en 1981. La historia de la sombra que seguía al tren se convirtió en leyenda, pero una leyenda fundamentada en la realidad verificable. Los nuevos obreros que llegaban al ferrocarril escuchaban la historia como parte de su orientación, una parábola sobre la importancia de la integridad y el valor. En agosto de 1983, 5 años después de los eventos originales, se llevó a cabo una ceremonia especial en la estación de San Juan del Río. Se develó una placa conmemorativa en honor a Víctor Salas y otros trabajadores ferroviarios que habían perdido sus vidas en el cumplimiento de su deber. Rosa estuvo ahí, mayor pero con los ojos brillantes. Ramiro leyó un discurso que había escrito la noche anterior, sus palabras simples pero poderosas. Víctor Salas no murió por un accidente, murió porque se atrevió a decir la verdad en un sistema que prefería las mentiras convenientes. Su muerte pudo haber sido en vano, pudo haber sido solo otra estadística, otro archivo olvidado en un cajón polvoriento. Pero algo extraordinario sucedió. Su espíritu, de alguna forma que nunca entenderemos completamente, se negó a ser silenciado. Y esa negativa cambió todo. La audiencia escuchó en silencio respetuoso. Cuando Ramiro terminó, no hubo aplausos, solo un reconocimiento silencioso del peso de sus palabras. Después de la ceremonia, Ramiro caminó solo por el patio de maniobras. Era una tarde calurosa de agosto, similar a aquella de 5 años atrás. El sol proyectaba las mismas sombras alargadas sobre los rieles y los adoquines, pero estas eran solo sombras normales, sombras que se movían según las leyes de la física, que respondían a la posición del sol y los objetos que las proyectaban. No había nada antinatural en ellas, nada ominoso. Ramiro se detuvo junto al lugar donde había estado estacionado el vagón FNM 3849. Ya no existía. Había sido desmantelado años atrás, pero el recuerdo permanecía vívido. «Gracias, Víctor», dijo en voz baja. «Cumplimos nuestra promesa». No esperaba respuesta y no la recibió. Pero sintió, quizás solo imaginó, una brisa suave que pasó junto a él, llevándose con ella algún peso invisible que había cargado durante años. La vida continuó. Los trenes siguieron llegando y partiendo, transportando carga y esperanzas a través del paisaje mexicano. Los obreros continuaron su trabajo, ahora con mejores condiciones, mejor supervisión, mejor protección. El sistema no era perfecto, nunca lo es, pero era mejor. Y en las noches tranquilas, cuando el último tren del día había partido y el patio de maniobras quedaba en silencio, algunos de los obreros más viejos juraban ver ocasionalmente una figura oscura caminando entre los rieles. No con miedo en sus corazones, sino con respeto. Era el guardián silencioso, asegurándose de que las lecciones del pasado no fueran olvidadas. En 1985, Ramiro recibió una llamada inesperada. Era un productor de radio de la Ciudad de México, interesado en hacer un programa sobre la historia de la sombra del tren.
Ramiro inicialmente rechazó la idea, sintiendo que ya se había dicho suficiente, pero Guadalupe lo convenció. No es solo tu historia, Ramiro, es la historia de todos los trabajadores que enfrentan injusticias. Si la cuentas bien, podría ayudar a otros. Así que aceptó. El programa se transmitió en octubre de ese año, una serie de 3 episodios que combinaba entrevistas con Ramiro, Felipe, Manuel y Rosa, junto con dramatizaciones de los eventos clave. Fue un éxito inesperado, generando conversaciones en todo el país sobre seguridad laboral, corrupción y la importancia de defender lo correcto, incluso cuando es difícil. Escuelas comenzaron a usar la historia como caso de estudio en clases de ética. Sindicatos la usaban en sesiones de entrenamiento. Se convirtió en parte del tejido cultural, una historia que trascendía su origen específico para convertirse en algo universal. Manuel, ahora trabajando como trabajador social en la Ciudad de México, usaba la historia en sus sesiones con clientes traumatizados. A veces, les decía, las experiencias que nos rompen también nos dan la fuerza para romper las cosas que están mal en el mundo. Mi encuentro con algo inexplicable me aterrorizó, pero también me mostró que hay fuerzas más grandes que nosotros trabajando por la justicia. Sus clientes, muchos de ellos víctimas de violencia laboral o accidentes industriales, encontraban consuelo en sus palabras. Si Manuel podía sobrevivir algo tan traumático y convertirlo en propósito, quizás ellos también podían. En 1988, 10 años después de los eventos originales, Paredes fue liberado de prisión bajo libertad condicional por buen comportamiento. Era un hombre diferente al que había entrado. La prisión lo había quebrado, envejecido prematuramente. Su cabello estaba completamente blanco, su cuerpo encorvado. Intentó regresar a Querétaro, pero no fue bienvenido. Nadie quería contratarlo, nadie quería asociarse con él. Eventualmente se mudó a un pueblo pequeño en Veracruz, donde vivió sus últimos años en relativa oscuridad. Ramiro se enteró de su liberación, pero no sintió la satisfacción de venganza que quizás esperaba. Solo tristeza por vidas desperdiciadas, por el potencial de bondad corrompido por la codicia. Pudo haber sido un buen hombre, le comentó a Guadalupe una noche. Tenía inteligencia, tenía posición. Pudo haber usado eso para hacer el bien. En cambio, eligió el camino fácil. Todos elegimos, respondió Guadalupe sabiamente. Cada día elegimos quiénes queremos ser. Tú elegiste el camino difícil, y mira la diferencia que hizo. En 1990, Ernesto, ahora inspector jefe, descubrió que uno de los nuevos supervisores estaba aceptando sobornos de contratistas. Era un esquema pequeño, nada comparable a lo de Paredes, pero era un recordatorio de que la vigilancia constante era necesaria. Ernesto no dudó. Documentó la evidencia meticulosamente y la reportó inmediatamente, aplicando las lecciones que Ramiro le había enseñado años atrás. El supervisor fue despedido y enfrentó cargos. El sistema funcionó como debía. Ramiro, al enterarse, sintió orgullo. La siguiente generación había aprendido. El legado continuaba. Rosa Salas murió en 1992, a los 58 años, de un ataque cardíaco repentino. Su funeral fue masivo, asistido por cientos de personas cuyas vidas había tocado a través de su fundación y su activismo. Ramiro dio el elogio, hablando de su fortaleza, su gracia bajo presión, su negativa a permitir que la muerte de su esposo fuera en vano. Rosa convirtió su dolor en propósito, dijo. Esa es quizás la forma más profunda de amor. Tomar lo que nos rompe y usarlo para evitar que otros se rompan de la misma manera. Fue enterrada junto a Víctor en el cementerio de Querétaro.
Sus lápidas, lado a lado, llevaban inscripciones simples: Víctor Salas, 1940-1978, Su verdad prevalece, y Rosa Salas, 1934-1992, Guardiana de la memoria. Pero sabía que los principios fundamentales no habían cambiado: integridad, vigilancia, valor para hablar cuando algo estaba mal. En 1995 dio su última conferencia como inspector de seguridad antes de jubilarse. Habló ante una audiencia de jóvenes trabajadores ferroviarios, sus caras frescas y esperanzadas. «Les voy a contar una historia», comenzó. «Es una historia que algunos de ustedes probablemente han escuchado en versiones diferentes, tal vez exageradas, tal vez distorsionadas. Pero hoy les voy a contar la verdad, tal como la viví». Durante 2 horas relató los eventos de 1978. No omitió nada, ni siquiera las partes que desafiaban la explicación racional. Habló de la sombra, de las visiones de Manuel, de cómo algo inexplicable los había guiado hacia la verdad. «No sé qué era esa sombra», concluyó. «No sé si era el espíritu de Víctor Salas, una manifestación psicológica de nuestra culpa colectiva, o algo completamente diferente. Lo que sé es que nos enseñó algo importante. La verdad tiene su propia forma de salir a la luz. La justicia, aunque retrasada, encuentra su camino. Y cuando enfrentamos el mal, debemos hacerlo con cada herramienta disponible, incluso aquellas que no entendemos completamente». La audiencia lo escuchó en silencio absoluto. Cuando terminó, uno de los jóvenes levantó la mano. ¿Alguna vez tuvo miedo de las consecuencias, de lo que podría pasarle por investigar? Ramiro sonrió. «Todo el tiempo». Pero el miedo no es excusa para la inacción. El miedo es natural. Es lo que hacemos a pesar del miedo, lo que nos define. Ramiro Sánchez se jubiló oficialmente en diciembre de 1995, después de 35 años de servicio en Ferrocarriles Nacionales de México. La ceremonia fue modesta, pero significativa, celebrada en el mismo taller donde había encontrado la evidencia que cambió todo. Felipe, ahora también cerca de la jubilación, organizó el evento con la ayuda de Ernesto y docenas de obreros que habían trabajado con Ramiro a lo largo de los años. Le entregaron una placa conmemorativa, un reloj de oro y algo más valioso: un álbum lleno de testimonios escritos de trabajadores cuyas vidas había tocado. Historias de accidentes evitados, de condiciones mejoradas, de justicia servida gracias a su ejemplo. Guadalupe estaba a su lado, apretando su mano mientras los compañeros de trabajo daban discursos. Sus hijos, ya adultos, habían viajado desde diferentes partes del país para estar presentes. Su hija mayor, María Elena, ahora abogada laboralista, le susurró al oído. Ramiro pasó los siguientes años como consultor voluntario para sindicatos de trabajadores en toda la región, ayudando a implementar protocolos de seguridad, enseñando a nuevas generaciones cómo documentar irregularidades y protegerse de represalias. Su nombre se había convertido en sinónimo de integridad en los círculos laborales. Manuel Aguirre, ahora en sus 40, había construido una carrera respetable como terapeuta especializado en trauma ocupacional. En el año 2000 publicó un libro titulado Sombras y Luz, sobreviviendo lo inexplicable en el lugar de trabajo. El libro combinaba su experiencia personal con estudios de caso de otros trabajadores que habían enfrentado situaciones traumáticas. Un capítulo entero estaba dedicado a los eventos de 1978. Manuel escribió con honestidad brutal sobre su encuentro con la sombra, sobre cómo durante años había luchado con pesadillas y ansiedad, sobre el largo proceso de sanar mientras simultáneamente se negaba a olvidar. «El trauma», escribió,
No es algo que superamos completamente, es algo que integramos, aprendemos a vivir con él, a encontrarle significado. Mi encuentro con lo sobrenatural me aterrorizó, pero también me mostró que hay más en este mundo de lo que nuestros sentidos pueden captar. Y paradójicamente, esa experiencia de lo inexplicable me hizo más comprometido con la justicia tangible y concreta. Ahora en sus 65 años, con el cabello completamente blanco y las manos artríticas por décadas de trabajo manual, subió al podio con la dignidad tranquila que siempre lo había caracterizado. Víctor Salas no buscaba ser un mártir, dijo a la audiencia de funcionarios, periodistas y trabajadores. Solo quería hacer su trabajo correctamente, quería que los trenes fueran seguros, quería proteger vidas, lo mataron por eso. Pero su muerte, terrible como fue, no fue el final de su historia. Fue el comienzo de un cambio que salvó innumerables vidas después. Hizo una pausa, sus ojos recorriendo la audiencia. Todos ustedes que trabajan en posiciones de autoridad, recuerden esto. Cada decisión que toman afecta vidas reales. Cada atajo que autorizan, cada protocolo que ignoran, cada reporte que descartan puede significar la diferencia entre la vida y la muerte. No permitan que la codicia o la conveniencia los cieguen a esa responsabilidad. El silencio en el auditorio era absoluto. Luego, comenzando desde atrás, alguien se puso de pie y comenzó a aplaudir. Otros lo siguieron, hasta que toda la sala estaba de pie en una ovación que duró varios minutos. Esa noche, en su hotel, Ramiro recibió una llamada de Ernesto. «Don Ramiro, ¿vio las noticias? Arrestaron a otro funcionario por corrupción, en Veracruz esta vez». Parece que su discurso inspiró a algunos trabajadores a hablar. Ramiro sonrió, una sonrisa cansada, pero satisfecha. El trabajo nunca termina, muchacho. Pero cada victoria cuenta. En 2005, Agustín Paredes murió de cáncer de pulmón en un hospital público de Veracruz. Tenía 72 años. No hubo funeral público, solo un entierro simple asistido por un puñado de parientes distantes que lo habían visitado ocasionalmente en sus últimos años. Cuando Ramiro se enteró de su muerte, sintió una mezcla compleja de emociones. No alegría, eso sería demasiado simple, tampoco tristeza real. Quizás solo un sentido de cierre, de que un capítulo finalmente había terminado completamente. Guadalupe, al notar su expresión pensativa, le preguntó en qué pensaba. «En el desperdicio», respondió Ramiro. «En todo lo que Paredes pudo haber sido y eligió no ser, en las vidas que pudo haber salvado pero destruyó. Es una lección, supongo, sobre las elecciones que hacemos». «Tú hiciste las correctas», dijo ella simplemente. «Traté. No siempre, pero traté». Los años continuaron su marcha inexorable. 2008 llegó con celebraciones por el 30º aniversario de los eventos que habían transformado el ferrocarril mexicano. Se organizó una exposición especial en el Museo del Ferrocarril en Puebla, documentando la historia completa con fotografías, documentos originales y testimonios en video de los sobrevivientes. Ramiro, Felipe, Manuel y Ernesto fueron invitados a la inauguración. Ver sus historias preservadas en vitrinas de cristal, inmortalizadas como historia oficial, fue una experiencia surreal para todos ellos. ¿Alguna vez imaginaste esto?, preguntó Felipe mientras miraban una fotografía ampliada de sí mismos en 1978, tan jóvenes, tan serios. «Nunca», admitió Ramiro. «Solo queríamos hacer lo correcto. No buscábamos gloria ni reconocimiento». «Esa es exactamente la razón por la que lo merecen», comentó un visitante que había estado escuchando su conversación. Era una mujer joven, quizás 30 años, con una credencial de prensa colgando de su cuello. «Soy reportera de investigación. La historia de ustedes fue lo que me inspiró a entrar a este campo.
Javier Montes fue mi mentor antes de morir. Les estrechó la mano con reverencia. Gracias por demostrar que la verdad importa, que la justicia es posible, que los individuos comunes pueden enfrentar sistemas corruptos y ganar. Después de que se fue, Ernesto dijo en voz baja: inspiramos a una generación completa de periodistas y activistas. Ese es un legado que vale más que cualquier medalla. Pero la historia no estaba destinada a ser solo celebración. En 2010, 32 años después de los eventos originales, algo extraordinario sucedió que recordó a todos que algunas verdades desafían la explicación racional. Un equipo de mantenimiento trabajando en la antigua estación de San Juan del Río, que estaba siendo renovada como sitio histórico, hizo un descubrimiento inquietante. Detrás de una pared que estaban demoliendo, encontraron un espacio oculto. Dentro había cajas de documentos que databan de los años 50 y 60, evidencia de que la corrupción en el ferrocarril había comenzado décadas antes de Paredes. Pero lo que realmente los perturbó no fueron los documentos. Fue la marca en el piso del espacio oculto, una sombra permanente, quemada o impresa en el concreto, con la forma inconfundible de un hombre de pie, con los brazos extendidos. Los trabajadores intentaron limpiarla, pero no se iba. Intentaron lijarla, pero penetraba demasiado profundo en el material. La noticia llegó a Ramiro a través de Ernesto, quien ahora supervisaba las renovaciones históricas de las estaciones antiguas. Don Ramiro, necesita venir a ver esto. Es inquietante. Ramiro hizo el viaje a San Juan del Río, acompañado por Guadalupe y Manuel, quien había expresado interés en ver el lugar una vez más después de tantos años. Cuando vieron la sombra impresa en el concreto, los tres se quedaron en silencio por largo tiempo. «Es él», dijo Manuel finalmente. «Es Víctor, reconozco la postura. Es exactamente como lo vi en mi visión». Ramiro se arrodilló junto a la marca, pasando su mano sobre ella sin tocarla realmente. El concreto estaba frío, más frío que el aire circundante. «Después de todo este tiempo», murmuró, «todavía aquí, todavía vigilando». «¿Qué hacemos con esto?», preguntó Ernesto, visiblemente nervioso. «No podemos exhibirlo públicamente. La gente va a pensar que estamos locos». Ramiro consideró la pregunta cuidadosamente. «Lo preservamos, pero no como una curiosidad. Lo cubrimos con una placa que explique la historia de Víctor Salas, su lucha por la seguridad, su sacrificio. Que la gente interprete la sombra como quiera. Algunos verán solo una anomalía del concreto, otros verán algo más. Ambos tendrán razón a su manera». Y así se hizo. Una placa de bronce fue instalada sobre la sombra, contando la historia de Víctor Salas, en palabras simples pero poderosas. El espacio se convirtió en parte de la exhibición permanente del Museo Ferroviario, un recordatorio tangible de que algunas historias trascienden la explicación simple. Los visitantes comenzaron a dejar flores junto a la placa, velas, notas escritas a mano. Se convirtió en un lugar de peregrinación informal para trabajadores que habían perdido colegas en accidentes industriales, un espacio para recordar, para sanar, para renovar el compromiso con la seguridad. En 2012, Felipe Contreras murió pacíficamente en su sueño a los 81 años. Su funeral fue masivo, asistido por cientos de trabajadores ferroviarios actuales y jubilados. Ramiro dio el elogio, su voz temblando con emoción contenida. «Felipe fue más que mi jefe, fue mi hermano en la batalla por lo correcto. Cuando muchos habrían mirado hacia otro lado, él se mantuvo firme. Cuando el miedo podría haber prevalecido, él eligió el valor. El ferrocarril mexicano es más seguro hoy, porque hombres como Felipe se negaron a aceptar que las cosas tenían que ser como siempre habían sido».
Después del entierro, Ramiro y Ernesto caminaron juntos por el antiguo patio de maniobras, ahora en gran parte automatizado y modernizado, casi irreconocible comparado con el lugar donde habían trabajado décadas atrás. «Todos nos estamos yendo», dijo Ramiro en voz baja. «Pronto no quedará nadie que recuerde directamente lo que pasó». «Por eso importan las historias», respondió Ernesto. «Por eso documentamos todo. Por eso seguimos contándola. La memoria vive mientras alguien la recuerde». En 2015, 37 años después de los eventos originales, Manuel Aguirre organizó un simposio en la Ciudad de México titulado Trauma, Justicia y Sanación, Lecciones del Ferrocarril. Reunió a psicólogos, activistas laborales, sobrevivientes de accidentes industriales y funcionarios de seguridad. Ramiro, ahora de 82 años, caminando con dificultad pero con la mente aún aguda, fue el orador principal. Su discurso, que había escrito con ayuda de Guadalupe durante semanas, era su testamento final. «He vivido una vida larga», comenzó. «He visto mucho. He sido testigo de lo mejor y lo peor de la humanidad. He visto codicia que mata y valor que salva vidas. He visto corrupción que corroe instituciones enteras y integridad que las reconstruye. Y he visto algo que desafía toda explicación racional. Una sombra que se movía con voluntad propia, guiándonos hacia la verdad». Hizo una pausa, dejando que las palabras se asentaran. Algunos de ustedes, especialmente los más jóvenes, pueden pensar que esa parte de la historia es embellecimiento, metáfora, el resultado de mentes estresadas viendo lo que querían ver. Quizás tengan razón. No puedo probar lo que vi, lo que sentí, pero puedo decirles esto con absoluta certeza. La verdad tiene su propia forma de emerger. La justicia, aunque retrasada, encuentra su camino. Y cuando nos comprometemos verdaderamente con lo correcto, fuerzas que no entendemos completamente parecen ayudarnos. Víctor Salas murió buscando la verdad, pero su muerte no silenció esa búsqueda, la amplificó. Su espíritu, literal o metafórico, se negó a permitir que su sacrificio fuera en vano, y así algo terrible se transformó en algo transformador. El horror condujo al cambio. La oscuridad reveló la luz. Esa es la lección que quiero dejarles. No importa cuán oscuras parezcan las cosas, no importa cuán poderosos parezcan los corruptos, no importa cuán imposible parezca la justicia, nunca se rindan. Documenten, testifiquen, resistan y confíen en que la verdad, eventualmente, prevalecerá. La ovación fue extensa. Muchos en la audiencia tenían lágrimas en los ojos. Manuel subió al escenario y abrazó a su viejo mentor. Lo hizo, don Ramiro. Cambió el mundo. Ramiro negó con la cabeza suavemente. No, nosotros lo hicimos. Todos juntos. Esa es la verdadera lección. El cambio nunca es obra de una sola persona. Es siempre una red de individuos valientes apoyándose mutuamente. Ramiro Sánchez murió el 24 de agosto de 2018, exactamente 40 años después del día en que vio la sombra por primera vez. Tenía 85 años. Guadalupe estaba a su lado, sosteniendo su mano, cuando exhaló su último aliento pacíficamente en su casa de Querétaro. Su funeral fue un evento nacional. Funcionarios de gobierno, líderes sindicales, periodistas, activistas y cientos de trabajadores ferroviarios comunes llenaron la iglesia y las calles circundantes. Ernesto, ahora el último sobreviviente de los eventos originales, dio el elogio principal. Ramiro Sánchez era un hombre ordinario que hizo cosas extraordinarias, comenzó su voz quebrándose. No tenía superpoderes, no era rico ni poderoso. Era simplemente un obrero que se negó a mirar hacia otro lado cuando vio injusticia. Y esa simple negativa cambió todo.
Él me enseñó que el valor no es ausencia de miedo, sino acción a pesar del miedo. Me enseñó que la integridad no es un lujo para tiempos fáciles, sino una necesidad en tiempos difíciles. Me enseñó que cada uno de nosotros tiene el poder de hacer una diferencia si solo elegimos usarlo. Ramiro creía en algo más grande que él mismo. Creía en la justicia, en la verdad, en la dignidad de cada trabajador, y vivió esas creencias cada día de su vida. Ernesto miró hacia el ataúd, lágrimas rodando libremente por sus mejillas. Descansa en paz, maestro. Tu trabajo está completo, y tu legado vivirá en cada trabajador que se niegue a callar ante la injusticia, en cada sistema de seguridad que previene accidentes, en cada vida salvada porque alguien eligió hacer lo correcto. Fue enterrado en el cementerio de Querétaro, no lejos de donde Víctor y Rosa Salas descansaban. Su lápida llevaba una inscripción simple pero perfecta: Ramiro Sánchez, 1933-2018, vio la sombra, siguió la luz. Los protocolos de seguridad Víctor Salas se adoptaron en otros países latinoamericanos, pero quizás el impacto más profundo fue el menos cuantificable. Una generación de trabajadores que habían crecido conociendo la historia, internalizando sus lecciones, comprometiéndose a mantener vivo su espíritu. En agosto de 2028, 50 años después de los eventos originales, se organizó una ceremonia conmemorativa masiva en San Juan del Río. El presidente de México asistió, junto con líderes sindicales internacionales, académicos y cientos de trabajadores. Ernesto Villegas, ahora de 73 años, el último testigo vivo de la sombra, fue el invitado de honor. Se paró frente al lugar donde alguna vez había visto aquella aparición inexplicable, donde ahora había un monumento de bronce representando a Víctor Salas y Ramiro Sánchez lado a lado. Hace 50 años, comenzó, en este mismo lugar vi algo que no debería existir según todas las leyes de la física y la razón. Vi una sombra moverse con voluntad propia. Esa experiencia cambió mi vida para siempre. Durante años me pregunté qué había visto realmente. ¿Era el espíritu de Víctor Salas? ¿Era una manifestación de nuestra culpa colectiva? ¿Era simplemente el resultado de estrés y luz engañosa? He llegado a concluir que tal vez todas esas explicaciones son correctas simultáneamente. Lo que importa no es la explicación, sino el resultado. Esa sombra nos guió hacia la verdad, nos dio el valor para enfrentar la corrupción, nos mostró que la justicia es posible cuando la gente común elige lo extraordinario. 50 años después, el ferrocarril mexicano es uno de los más seguros del mundo. 50 años después, los trabajadores tienen protecciones que salvan vidas diariamente. 50 años después, la historia de Víctor Salas y Ramiro Sánchez inspira a personas en todo el continente a defender lo correcto. Eso es lo que una sombra hizo. Imaginen lo que podemos lograr cuando todos elegimos salir de las sombras y pararnos en la luz. La multitud estalló en aplausos, pero entonces algo extraordinario sucedió. Era las 18:09. Exactamente la hora en que la sombra había aparecido por primera vez 50 años atrás. El sol de agosto estaba en la posición exacta, proyectando las mismas sombras alargadas sobre el patio de maniobras, y por un momento, solo un momento, docenas de testigos después jurarían haber visto algo, 2 sombras adicionales junto al monumento, figuras que no correspondían a ninguna persona presente, una más alta, más ancha, la otra más delgada, más joven, paradas lado a lado, como viejos amigos reunidos finalmente. Las figuras permanecieron solo unos segundos,
Luego se desvanecieron lentamente en la luz dorada del atardecer. Ernesto sonrió, lágrimas corriendo por sus mejillas arrugadas. Gracias, Víctor. Gracias, Ramiro. Pueden descansar ahora. Su trabajo está completo. Y tal vez lo estaba. O tal vez el trabajo nunca termina realmente. Solo pasa de una generación a la siguiente, cada una aprendiendo de las batallas de sus predecesores, cada una enfrentando sus propios desafíos con el valor heredado de quienes vinieron antes. La historia de la sombra que seguía al tren se convirtió en más que leyenda. Se convirtió en principio, en inspiración, en recordatorio constante de que lo imposible es posible cuando las personas eligen la valentía sobre la complacencia, la verdad sobre la conveniencia, la justicia sobre el beneficio personal. Y en las tardes de agosto en Querétaro, cuando el sol proyecta sus sombras más largas sobre los rieles que aún cruzan la ciudad, hay quienes se detienen un momento, observan las formas oscuras danzando en el pavimento y recuerdan. Recuerdan que una vez, en este lugar, lo sobrenatural tocó lo cotidiano, que la muerte no silenció un clamor por justicia, sino que lo amplificó, que trabajadores comunes enfrentaron corrupción poderosa y ganaron, que la verdad, sin importar cuán profundamente enterrada, siempre encuentra su camino hacia la luz. Y recuerdan que en algún lugar, en el espacio entre lo explicable y lo inexplicable, entre la memoria y la leyenda, las sombras de Víctor Salas y Ramiro Sánchez aún vigilan, asegurándose de que las lecciones del pasado nunca sean olvidadas, de que el precio de su sacrificio nunca sea desperdiciado. Esa es la verdadera historia de la sombra que seguía al tren. No una historia de fantasmas diseñada para asustar, sino un testimonio del poder del espíritu humano para transformar el horror en esperanza, la tragedia en triunfo, la oscuridad en luz perdurable. Y mientras existan ferrocarriles, mientras existan trabajadores que arriesguen sus vidas en nombre del progreso, mientras exista la posibilidad de corrupción y la necesidad de vigilancia, esta historia seguirá siendo contada. Porque algunas historias son demasiado importantes para olvidar. Algunas sombras proyectan luz y algunos fantasmas nos hacen más humanos.